Buenos días, soy la doctora Carol Potter, gastroenteróloga pediátrica del Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio, en los Estados Unidos. En primer lugar, quisiera saludarles desde los Estados Unidos. A continuación, hablaré sobre algunas de las complicaciones gastrointestinales del síndrome de Cornelia de Lange. Mi intervención se centrará en el bienestar del niño, en buscar su satisfacción, así como también en algunas de las cuestiones de seguridad que debemos tener en cuenta. Por tanto, los objetivos de mi presentación son considerar algunos de los problemas más frecuentes del síndrome de Cornelia de Lange, así como aquellas cuestiones potencialmente mortales con las que nos podemos encontrar. En cuanto a los problemas habituales, quisiera dedicar especial atención al reflujo y al estreñimiento. Y con relación a las cuestiones potencialmente mortales, me gustaría hablar de la malrotación y la obstrucción intestinal. El reflujo gastroesofágico representa un problema serio en los niños con síndrome de Cornelia de Lange. Aquí vemos una imagen del estómago y básicamente el contenido del estómago refluye hacia el esófago, que es el conducto que discurre entre la boca y el estómago. Y este reflujo puede causar dolor e irritación. Se trata de una alteración muy frecuente en el síndrome de Cornelia de Lange y da lugar a tasas muy altas de inflamación grave. También guarda relación con índices altos de transformación precancerosa en adultos jóvenes y probablemente esté asociada a una alteración en la motilidad del tubo digestivo. Por desgracia, en ocasiones es necesaria una monitorización invasiva para tratar a estos niños. Este tipo de reflujo puede plantear distintos problemas. El primero es la esofagitis erosiva y las dos imágenes de la parte inferior de la pantalla ponen de manifiesto un estado inflamatorio causado por una gran cantidad de ácido. La imagen de la derecha también muestra algunas transformaciones precancerosas que pueden aparecer si la situación se prolonga durante demasiado tiempo. Y la ilustración que está sobre las imágenes indica que a veces se puede producir una estenosis o estrechamiento del esófago que dificulta la ingesta de alimentos del niño. El reflujo gastroesofágico es habitual en el síndrome de Cornelia de Lange y también es muy frecuente en niños con trastornos neurológicos. Suelen tener problemas con los músculos del esófago y del resto del cuerpo y pueden presentar un estado inflamatorio grave. Es posible que tengan vómitos recurrentes, así como problemas de crecimiento y síntomas respiratorios. Se trata de un cuadro habitual en estos niños. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Creo que nuestras opciones son o tratar de forma empírica al paciente o realizar una evaluación diagnóstica. Y esto implica una conversación entre el médico y la familia. ¿Qué podemos hacer para buscar estos signos? Bien, contamos con pruebas de diagnóstico por imagen, podemos administrarles bario al niño en forma líquida o junto con la comida. Y esto nos permitirá analizar las características anatómicas y comprobar que no se han producido giros con rotación ni aparecen estructuras que no deberían estar. También podemos observar solo la porción superior de la boca y la garganta, una técnica denominada radioscopia, o realizar estudios de deglución con un logopeda para cerciorarnos de que los alimentos ingeridos no llegan a las vías respiratorias. Existen pruebas diagnósticas denominadas
pHmetrías, manometrías o impedanciometrías, que consisten en la colocación de cables finos que discurren por la nariz hasta el esófago, donde permanecen durante 24 horas y miden el tiempo que pasa el niño con reflujo gastroesofágico, así como la duración de dichos episodios. Y también podemos realizar una endoscopia, un método que requiere sedar al niño y usar una sonda con una cámara en el extremo para observar el interior del esófago y obtener algunas biopsias. ¿Y por qué hacemos todo esto? Fundamentalmente, el primer objetivo del tratamiento es controlar los síntomas. Buscamos el bienestar del niño. Son pacientes que a menudo presentan problemas de conducta porque no se encuentran bien. Queremos favorecer el proceso curativo y cerciorarnos de que el tejido sana, así como evitar complicaciones a largo plazo. El reflujo gastroesofágico causa muchos problemas de calidad de vida en los niños con el síndrome de Cornelia de Lange. Y mientras tratamos de mejorar la situación, también debemos asegurarnos de que nuestro tratamiento no causa ningún otro problema. Se trata de buscar un equilibrio. La finalidad principal de nuestro tratamiento es reducir la entrada de ácido y existen dos maneras de hacerlo. Podemos aplicar lo que denominamos terapia de reducción o terapia de aumento. Yo suelo usar la terapia de reducción. Doy por sentado que el niño tiene esofagitis grave y empiezo un tratamiento enérgico con la administración de un inhibidor de la bomba de protones, o IBP, como el omeprazol. Podemos mantener el tratamiento si el niño mejora o cambiar a un antihistamínico H2. Son medicamentos menos potentes y creo que en España se comercializa la famotidina con esta indicación. Por otro lado, podemos iniciar el tratamiento con la famotidina y luego, si no funciona, podríamos pasar a una terapia de aumento y administrar un IBP. Uno de los problemas es que en ocasiones solemos administrar una dosis insuficiente en estos pacientes pediátricos. Los niños con síndrome de Cornelia de Lange tienden a presentar una esofagitis muy grave y las dosis que estemos usando en niños que no tengan esta enfermedad puede que no funcionen. Este es un estudio realizado por Eric Hassall, en el que se muestra que a veces es necesario aumentar hasta 3 miligramos por kilo al día para curar la esofagitis. Yo no suelo empezar con una dosis tan alta, pero si no percibo mejoras en el niño, aumento la dosis. No queremos que el paciente reciba más fármacos de los que necesita, pero tampoco queremos que nadie padezca úlceras esofágicas. ¿Y por qué debemos aplicar este tratamiento enérgico? Bueno, existen muchas razones. Una de ellas es que estos niños suelen encontrarse muy mal y pueden desarrollar conductas autodestructivas o agresivas porque no pueden comunicarse. Puede ser muy doloroso. Cualquiera de nosotros trataría de abordar estos síntomas si se tratara de nuestro esófago. Por tanto, nuestro objetivo es evitar complicaciones. No queremos estas conductas autolesivas. Desde luego, hay que evitar la formación de estenosis en el esófago y, sobre todo, el síndrome de Barrett, que es una transición precancerosa que puede malignizarse como ocurre con la esofagitis grave prolongada.
Así que nuestro tratamiento consiste en reducir el ácido. Nos encantaría mejorar la motilidad del esófago, que es probablemente el problema subyacente, pero nuestras opciones están limitadas. En España se puede usar la domperidona, que no tenemos en los Estados Unidos, e indudablemente es un fármaco útil como complemento para la reducción de la acidez. ¿Y si no funciona? ¿Quién necesita seguir con la terapia antirreflujo? Una intervención quirúrgica es una cuestión muy seria. Existen una gran cantidad de complicaciones y la operación puede causar problemas por sí misma. Así que debemos sopesar las ventajas y los inconvenientes y consultarlo con los médicos. Pero hay que pensar en la posibilidad de una operación si ha fracasado el tratamiento médico o si el niño requiere una terapia más enérgica a largo plazo durante un periodo prolongado. Otra razón es la protección de las vías respiratorias. En caso de asma persistente o si el niño tiene neumonías recurrentes causadas por el proceso respiratorio o la ingesta de alimentos, o si existe algún factor potencialmente mortal. Deben tenerse en cuenta los riesgos postoperatorios, especialmente las arcadas, que pueden producirse tras la intervención, y entonces decidir qué es lo mejor para el niño. Se trata de una conversación que deben tener el gastroenterólogo, la familia y el cirujano. Hay muchas opciones. Existe una operación denominada fundoplicatura, de la que voy a hablar en breve. Podemos realizar una fundoplicatura y colocar una sonda de alimentación al mismo tiempo. En ocasiones, al niño se le coloca una sonda de alimentación estándar, pero existen muchas variedades y creo que debemos analizar las circunstancias concretas de nuestro hijo junto con el cirujano y preguntarle sobre su experiencia y cuáles son sus conclusiones. Aquí tenemos una ilustración de la denominada fundoplicatura. El estómago se encuentra por debajo del diafragma, que es el músculo que nos ayuda a respirar. Fundamentalmente, se sutura la porción superior del estómago y se envuelve alrededor del esófago para tratar de reforzar la barrera que evite el reflujo. La sutura puede deshacerse, pueden aparecer hernias. Los problemas pueden causar mucho malestar. Cuando todo va bien, es una bendición, pero hay ciertas complicaciones. La nutrición y las destrezas orales también desempeñan una función importante. Pero no voy a entrar en esto debido a la falta de tiempo. Pero, sin duda, contar con especialistas en nutrición y dietistas resulta muy útil. En cuanto al síndrome de Cornelia de Lange, es importante saber que estos niños tienen una estatura baja, por lo que tenemos tablas de crecimiento específicas para ellos. Así que puede que el resultado no sea bueno en las tablas de crecimiento infantil estándar, por lo que debemos guiarnos por los baremos de las tablas de Cornelia de Lange. Otra forma de controlar la correcta nutrición es comprobar su relación peso-talla. Para ello podemos utilizar la tabla de crecimiento estándar para verificar que pesan lo suficiente teniendo en cuenta su altura. Cada niño puede presentar algunos problemas específicos relacionados con los vómitos y la malabsorción. Otra cuestión que quería mencionar
es que, al menos en los Estados Unidos, hemos tenido mucho éxito con las denominadas dietas trituradas o dietas blandas, en las que en lugar de dar fórmula a los niños, se les alimenta con purés que a veces se mezclan con la fórmula como base. Los niños suelen presentar muchos menos vómitos, malestar, dolor abdominal y falta de crecimiento con este tipo de dietas. Así que deberíamos analizarlo con nuestro dietista. Debemos asegurarnos de que la dieta está bien equilibrada y contiene todos los nutrientes necesarios. Pero como digo, ha sido muy popular y muy útil en los Estados Unidos. A continuación me gustaría pasar a otro problema habitual en el síndrome de Cornelia de Lange, que suelo ver después de los problemas de reflujo, y se trata del estreñimiento. Resulta muy frecuente en el síndrome de Cornelia de Lange porque los niños sufren problemas de movilidad en el tubo digestivo. Las deposiciones pueden ser diarias, pero los pacientes pueden presentar una gran carga fecal que produce estiramiento y pérdida del tono muscular. Los pacientes suelen sufrir de estos síntomas y, por desgracia, a veces no pueden comunicarlo. Aquí tenemos dos ilustraciones y a la izquierda vemos un colon normal. A la derecha se observa el recto distendido con las heces, hasta tal punto que los músculos no funcionan debidamente. El niño a menudo no siente si necesita defecar y puede comenzar a tener fugas de heces diarreicas. Aquí tenemos una radiografía de un niño que hace de vientre una vez al día, todos los días. Las burbujas en la imagen indican el estreñimiento y se puede observar que el abdomen está repleto de heces. Este niño defeca a diario, pero resulta evidente que tiene una carga fecal mayor de la que debería. Uno de los métodos más sencillos que tenemos para observar el estreñimiento son los denominados estudios con marcadores. Los niños con el síndrome de Cornelia de Lange suelen ser muy cooperativos en este tipo de estudios. Se trata de unos pequeños marcadores que se detectan en una radiografía. Se ingieren con alimentos durante 3 días consecutivos y posteriormente se realizan radiografías los días 4 y 7 para comprobar su localización en el tubo digestivo. En algunos niños los marcadores se encuentran dispersados, mientras que en otros se localizan en un lugar determinado. Este método resulta útil para que el médico pueda evaluar si nuestro hijo sufre de estreñimiento. Normalmente los marcadores suelen desaparecer casi por completo para el 7º día. Muy bien. El siguiente tema que quería abordar es la denominada escala de heces de Bristol. Aquí vemos algunas imágenes de diferentes tipos de heces, desde las pequeñas en forma de gránulo hasta las más acuosas. Nuestro objetivo, al tratar a los niños con estreñimiento, es conseguir un tipo de heces grandes, lisas, blandas y en forma de salchicha, que no tengan grietas en la superficie y que sean fáciles de evacuar. Así que si nuestro hijo tiene problemas de estreñimiento,
no queremos unos terrones duros porque van a ser mucho más difíciles de evacuar. El estreñimiento es un problema muy frecuente. Existen muchas formas de tratarlo y todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Sí me gustaría señalar que debemos evitar darle un tratamiento insuficiente. El primer tipo de estrategia es tratar de aumentar la cantidad de agua en el tubo digestivo. Es común la utilización de polietilenglicol 350, óxido de magnesio y también un mayor aporte de fibra. Debo señalar que beber más agua no ayuda. El colon reabsorbe agua de manera muy eficaz, por lo que es necesario algo más potente. De ahí la medicación. También contamos con estimulantes. Pueden resultar muy útiles en niños con dismotilidad, como por ejemplo aquellos con síndrome de Cornelia de Lange. Usamos normalmente hojas y frutos de sen. Creo que se venden en España. Estimulan el peristaltismo y una versión más potente sería el bisacodilo. También se pueden utilizar productos que causen fermentación y gases. No creo que estos sean los medicamentos de elección en algunos de los pacientes con síndrome de Cornelia de Lange, con dismotilidad. En esencia funcionan porque no se absorben y posteriormente fermentan y generan gases. Y estos niños suelen tener mucha flatulencia, dolor abdominal y calambres. La lactulosa y el zumo serían dos ejemplos. Ahora me gustaría cambiar de tema y hablar de algunas de las urgencias gastrointestinales que suelen poner en riesgo a los niños con síndrome de Cornelia de Lange. Creo que siempre que son situaciones que preocupan a las familias y por tanto me gustaría abordarlas. La primera es la malrotación. Se trata de una inserción anómala del intestino a la porción posterior del abdomen que permite el giro del intestino alrededor de la arteria. Está presente en alrededor del 5% de los niños con síndrome de Cornelia de Lange y es una alteración congénita. Si no está presente cuando tenemos 1 año de edad, no va a aparecer a los 5 años. Está presente en el momento del nacimiento. A la derecha podemos ver dos ilustraciones. El intestino no está unido a la región posterior del abdomen como debería y como se muestra en la imagen de la izquierda. Y también observamos unas cintas, tejido fibroso sobre el intestino. En la parte izquierda vemos una imagen de una intervención que muestra que el intestino ha rotado por completo sobre su propio eje y ha detenido el riego sanguíneo, motivo por el cual la porción superior del intestino presenta ese color azulado. En esta otra ilustración se muestra el proceso. Cuando se produce, no hay una buena irrigación de sangre al intestino y constituye una verdadera urgencia. También puede producirse un vólvulo crónico o torsión, que es suficiente para causar obstrucción parcial y vómitos, aunque el intestino sigue siendo viable en estos casos. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer, pero si son intermitentes, la rotación debe repararse de inmediato antes de que se obstruya por completo. El siguiente es un vólvulo agudo y esto constituye una verdadera urgencia médica. Estos niños presentan un dolor intenso, tienen vómitos, se ponen muy enfermos y si no se les trata con rapidez pueden perder todo el intestino delgado. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se diagnostica.
Primero, administramos bario a los niños. En la parte izquierda se puede observar que el intestino ha rotado sobre su propio eje y se ha producido una interrupción. En la parte derecha no existe torsión, pero cualquier médico reconocería de inmediato que este intestino está mal posicionado porque se encuentra desplazado por completo al lado derecho del abdomen y no dispuesto en ambos lados, que sería su ubicación natural. También me gustaría señalar que la mayoría de los vómitos en Cornelia de Lange no van a ser causados por malrotación, pero si los vómitos son continuos, es una situación que se debería investigar. La siguiente cuestión a la que quiero referirme es la obstrucción intestinal. Las malformaciones congénitas suelen ser más habituales en el síndrome de Cornelia de Lange. También pueden existir complicaciones posquirúrgicas y obstrucción de los conductos, además de estreñimiento. Como decía, las malformaciones congénitas son más frecuentes en el síndrome de Cornelia de Lange. Pueden presentarse con vómitos y problemas de alimentación. La radiología suele ser la manera de realizar el diagnóstico y es necesario contar con un alto índice de sospecha. Es decir, debemos pensar en esta situación e ir a buscarla. La siguiente categoría es el denominado vólvulo de sigmoides. Se trata de una situación muy peligrosa y es uno de los motivos por los que debemos ser enérgicos en el tratamiento del estreñimiento. Cuando existe estreñimiento crónico, el colon se estira y se vuelve tan pesado que acaba rotando sobre sí mismo y se interrumpe el riego sanguíneo. Esto puede conducir a un cuadro fulminante con dolor. Normalmente se diagnostica mediante una tomografía computarizada. En ocasiones se puede tratar con una sonda que se introduce y posteriormente se retira y a veces necesita cirugía. También puede reaparecer después de su tratamiento. Esta figura ilustra cómo se produce. El extremo del colon se llena de heces y rota sobre su propio eje. En la parte derecha vemos una radiografía que muestra la porción de intestino dilatado, grande e isquémico. Lo mismo puede suceder en el intestino proximal. A esto lo llamamos vólvulo cecal y en esta radiografía podemos observar la torsión. Aquí tenemos una pieza quirúrgica que muestra la gangrena en el colon. Por desgracia, los niños que padecen el síndrome de Cornelia de Lange a menudo no pueden hablar con nosotros y pueden llegar a estar muy enfermos antes de que percibamos que está ocurriendo algo anómalo. También se pueden producir complicaciones posquirúrgicas, por ejemplo, las adherencias, que son básicamente porciones de tejido de cicatrización que se une y envuelve a otros tejidos y causa obstrucción y bloqueo intestinal. Y también se pueden desarrollar hernias que atraviesan un lecho quirúrgico, y estas son dos imágenes de estas situaciones. Y por último quiero referirme a la migración de la sonda de alimentación. A la izquierda se ve una imagen con una sonda de alimentación en el estómago colocada correctamente. En ocasiones pueden desplazarse y el globo puede bajar e introducirse en el intestino delgado. Esto puede causar otros problemas. Es una situación a la que debemos anticiparnos. Resulta fácil de diagnosticar y corregir, pero no si no la hemos considerado de antemano. Y bueno, hasta aquí mi presentación.